Esto pasó hace 2 años. Era una noche oscura cuando decidí viajar a Matehuala para una feria importante. Soy vendedor ambulante y esa época siempre es crucial para mí. La carretera estrecha estaba llena de baches y el desierto a mi alrededor era como un inmenso vacío. La luna iluminaba el asfalto, haciéndolo parecer casi vivo, pero también le daba un aire inquietante. Manejé durante horas. El silencio de la noche pesaba mucho. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Eran pasos, como si alguien me siguiera. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Solo la oscuridad me devolvía la mirada. Pensé que podía ser una ilusión, así que seguí adelante. Pero cada kilómetro que recorría, esos pasos se hacían más claros. Las sombras a los lados del camino parecían moverse. Era como si quisieran acercarse a mí. Mi piel se erizaba y un escalofrío recorrió mi espalda. Solo quería llegar a mi destino. Miré hacia atrás otra vez. Nada. El eco de mi soledad retumbaba en mi cabeza. Pensé que tal vez estaba cansado, pero el miedo me aprisionaba. Decidí aumentar la velocidad. Pensé que si aceleraba podría dejar atrás esa sensación. Pero entonces esos pasos casi resonaban en el aire. Me detuve en el arcén y el motor se apagó. El silencio era ahora más profundo. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire se sentía pesado. Miré por las ventanillas, buscando algún signo de vida. No había nada, solo un mar de oscuridad. Quería salir del carro, pero algo me lo impedía. Sentí que no estaba solo. Escuché la voz de un niño susurrando mi nombre. Me quedé helado. Leonardo fue lo único que entendí. Esa voz resonó en mi mente y por un instante el miedo se apoderó de mí. Miré en todas direcciones, pero solo vi sombras. Temí que la voz regresara. Dudé en qué hacer. Tal vez deba irme, pensé. Justo cuando iba a encender el motor, sentí una presencia justo detrás de mí. Giré lentamente y otra vez no vi a nadie. Solo quedó la fría noche mirándome con ojos invisibles. Esto no es real, repetía, pero el nudo en mi estómago me decía lo contrario. Entonces la voz volvió a llamarme. Fue un susurro más fuerte, parecía más cerca. Leonardo. La desesperación tomó control. Quería arrancar, pero el miedo me paralizaba. Miré hacia mis lados como si esperara que algo apareciera. Pero nada, solo la carretera vacía y oscura, sin luces. En un impulso encendí el motor. Salí disparado, mi corazón latía con furia. Pasaron unos minutos antes de que la voz desapareciera, pero el miedo no se fue. Nunca supe quién o qué me siguió esa noche. Y hace 2 años todavía me asumo en la oscuridad de esa carretera, esperando que la sombra nunca vuelva. Capítulo 2. Voces de la oscuridad. Los días siguieron, pero esa noche nunca me abandonó. Siempre que caía la noche, un nudo en el estómago me recordaba lo que había vivido. Cada sonido externo despertaba la sombra en mi mente. Sabía que debía regresar a la carretera alguna vez, pero no podía sacudirme el miedo. Una semana más tarde, decidí buscar respuestas. Había escuchado rumores sobre la carretera que llevaba a Matehuala. Algunos hablaban de fantasmas, otros de lugares donde la gente desaparecía. Fui a la plaza del pueblo para preguntarle a algunos de los vendedores. Al llegar, noté que todos parecían mirarme con desconfianza. Les conté sobre mi experiencia, pero sus rostros se tornaron serios. «Eres el primero que puede escuchar la voz», dijo una mujer mayor, envolviendo un par de pulseras en su mano. «Ese nombre tiene significado. Pocos pueden escapar». Miré a mi alrededor. El murmullo de las voces se desvanecía. «¿Qué significan esos pasos?», pregunté, sintiendo que el sudor me recorría la frente. «Es un niño que busca ayuda», continuó. «Su historia se perdió con el tiempo, pero su lamento sigue en la carretera. Muchos han escuchado su llanto. Algunos se desvían, pero los que siguen adelante no regresan». Mis manos temblaban. La historia era inquietante, pero lo que más me aterraba era que estaba conectada con esa voz. «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque no sabía si quería la respuesta.
Él estaba aquí una noche, perdido, dijo la mujer. Su voz era un eco del miedo mismo. El desierto lo cubrió. Su madre nunca dejó de buscarle. En ese instante sentí que la historia resonaba en mi interior. ¿Qué pasaría si la voz era un aviso o una invitación a algo más oscuro? Decidí que necesitaba más información. Regresé a mi auto esa misma noche, decidido a investigar. El camino estaba más tranquilo y las estrellas brillaban intensamente, pero no podía omitir la sensación de que algo me observaba nuevamente. Mientras conducía, me di cuenta de que mi respiración se aceleraba. Mantenía la mirada fija en la carretera, incapaz de dejar de pensar en el niño. Al pasar por un viejo parador, noté que había luces parpadeando. Una figura se movía a la sombra. Mi instinto me decía que debía seguir adelante, pero la curiosidad me pudo. Detuve el vehículo y salí, sintiendo que el aire se volvía más frío a mi alrededor. Al acercarme, vi a un anciano sentado en un banco. Estaba mirando el desierto como si esperaba a alguien. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté. El hombre giró la cabeza lentamente. Sus ojos tuvieron una profundidad inquietante. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo con voz temblorosa. Mi corazón se detuvo por un momento. «Sí», respondí, sintiendo que él sabía más de lo que quería compartir. «Ten cuidado con lo que encuentras», me advirtió. «A veces las voces revelan más de lo que uno quiere oír». El escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando iba a preguntarle más, su mirada se desvaneció en el desierto. Maldije el hecho de sentir que había visto algo, cuando en el fondo sabía que estaba solo. La preocupación me llenó, pero algo dentro de mí ya no podía retroceder. Regresé a mi auto, decidido a enfrentar lo que fuera. Mientras encendía el motor, las luces del parador se apagaron. Y allí, en la oscuridad, escuché ese murmuro que tanto temía. «Leonardo». No parecía un eco, sonaba más fuerte, más claro. La urgencia me invadió. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría adelante o me quedaría atrapado en un destino del que no podía escapar? La voz me llamaba y no podía ignorarla. Aceleré en dirección a Matehuala, pero sentí que la sombra de esa carretera ya nunca me dejaría. Capítulo 3. El lamento del desierto. La carretera se extendía ante mí como una serpiente oscura, iluminada solo por las luces de mi auto. La voz seguía resonando en mi cabeza, constante y clara. «Leonardo». Era un llamado estrujante que me empujaba hacia adelante y al mismo tiempo me llenaba de una inquietud aterradora. Sabía que no podría volver atrás. El paisaje alrededor se desdoblaba en sombras alargadas. De repente vi algo al borde de la carretera. Me detuve bruscamente. Era un sombrero viejo, casi enterrado en la arena. Mi corazón se aceleró. ¿De quién era?, pensé. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás, en dirección al parador, pero no había luz, solo la oscuridad y el eco de mi respiración. Decidí recoger ese sombrero. Puede que fuera una pista, una conexión con lo que había sucedido en esa carretera. Mientras lo levantaba, escuché un susurro lejano que se convertía en un lamento angustioso. Era un llanto que nacía del desierto, profundo y desgarrador. «¿Es el niño?», pregunté en voz alta, aunque sabía que nadie podía responderme. Volví a mi auto y, sintiendo que algo maligno acechaba, encendí las luces. Miré alrededor, pero no había nada. La sensación de ser observado se intensificaba. Volví a ponerme en marcha, esta vez más rápido. La voz se volvió más insistente, resonando en mis oídos. «Ayúdame». Mientras conducía, empecé a recordar lo que había escuchado en la plaza. ¿Era posible que el niño aún estuviera buscando a su madre? ¿O tal vez sus voces estaban tratando de atrapar a quienes se cruzaban en su camino? Cada pensamiento me llenaba de temor. La carretera parecía cerrarse a mi alrededor. No mucho después vi una figura en el camino. Era un niño. Su ropa estaba desgastada y tenía la mirada perdida. El corazón se me detuvo. No sabía si era una ilusión. Limpié mis ojos, pero el niño seguía allí, pálido y frágil.
Me detuve de inmediato. ¿Estás bien?, le grité. No respondió, simplemente me miró. Sus ojos reflejaban una tristeza inmensa. En un impulso, abrí la puerta y bajé del auto. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté. Mi voz temblaba, pero en lugar de contestar, el niño dio un paso atrás. Su mirada se tornó en un reflejo de pánico. En ese instante comprendí que no tenía que preguntar. La voz que me llamaba era la misma que él estaba escuchando, la que resonaba en el fondo de su ser. Su lamento no se refería solo a buscar ayuda, era una advertencia. «¡Vuelve!», me grité a mí mismo, pero era tarde. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. La oscuridad aumentaba y el viento aullaba como un animal herido. Todo mi instinto me decía que huyera, pero el niño se acercó un paso más. «Ayúdame», repitió. En un acto de desesperación volví a correr hacia el auto. Las luces se apagaron de inmediato. La voz en la oscuridad se volvió un grito. «¡No te vayas!». Estaba atrapado en un ciclo de terror. Escuché un sonido a mi izquierda. Pasos. Eran los pasos del niño, ahora tras de mí. Giré, pero no vi a nadie. Todo estaba en penumbras. Aceleré el motor, luchando contra la desesperación. Sentí que mis manos temblaban al volante. Sabía que tenía que salir de ahí, pero el lamento del niño seguía, cada vez más cercano. La carretera se sentía infinita, como si nunca terminara. Y entonces, en un instante de desesperación, comprendí la verdad. No estaba solo en la carretera. Nunca lo había estado. El eco de los pasos resonaba a mi alrededor. La próxima llamada podría ser la última. Lo que había comenzado como un viaje a Matehuala se transformó en una lucha por mi vida. ¿Podía escapar de la sombra que me acechaba? La voz continuaba, un eco constante en mi mente. El niño necesitaba ayuda, y tal vez yo también. Capítulo 4. La revelación del viento. Con el motor rugiendo, me lancé hacia adelante. La carretera parecía girar a mi alrededor. La oscuridad trinchaba mis sentidos. Las luces del auto parpadeaban, como si la misma noche intentara apagarlas. El lamento del niño no se detuvo. Se volvió un mantra, un eco desesperado. «Ayúdame, ayúdame». Notas de pánico y desesperación jugaban en mi mente. Mis pulsaciones se aceleraban. «No puede ser real, no puede ser», repetía, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero, en lo más profundo, sabía que esa voz era demasiado auténtica, sangrante y llena de desesperación, como un llamado del pasado. A medida que aceleraba, vi un destello a lo lejos, una luz tenue, parpadeante. Podría ser una señal, un refugio, quizás. Giré el volante sin pensar. El auto derrapó, pero logré encaminarme hacia la luz. El sonido del viento aullando se tornó un rugido en mi cabeza. Los pasos inquietantes aún resonaban en la distancia, pero en ese momento todo lo que deseaba era llegar a ese punto de luz. Cuando me acercaba, el destino se fue aclarando. Era una casa, pequeña y desgastada, como si el tiempo hubiera decidido olvidarla. Paredes de madera, con ventanas polvorientas que parecían ojos observándome. Me detuve, el motor se apagó. La voz del niño se había silenciado, pero el frío en el aire se sentía más intenso. Me bajé del auto temblando. Cada paso hacia la puerta resonaba como un golpe en el silencio. Respirando profundo, toqué la puerta. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Mi voz sonaba tenue, como si el desierto la devorara antes de llegar a algún oído. Finalmente se abrió una rendija. Una anciana apareció, su mirada perdida entre las sombras. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz rasposa sonaba como si arrastrara años de soledad. Vi una figura en la carretera, un niño.
¿Está aquí? Mis palabras se atropellaban por la urgencia. La anciana frunció el ceño y miró por encima de mi hombro, como si buscara algo que no podía ver. No hay niños aquí. No hay nada más que ecos en el desierto, respondió con voz temblorosa, pero su mirada se endureció. ¿No lo sabes? Esa voz no es lo que parece. No te dejes engañar. Mi corazón se hundió. Las palabras de la anciana resonaron en mi mente. La advertencia de que el niño no era real, que su llamado era una trampa. Pero no podía simplemente marcharme. Él necesita ayuda, insistí, sintiendo el sudor caer por mi frente. La anciana suspiró, como si una pesada carga le pesara en el alma. El desierto está lleno de ilusiones. Ellas buscan compañía, buscan que te quedes. Se detuvo y sus ojos se posaron en mí. ¿Por qué tú? ¿Qué buscan de ti? Su pregunta me pilló desprevenido. ¿Por qué ahora? ¿Qué había en mí que atrajera este horror? La sombra que me perseguía por la carretera, la voz que me llamaba. Tenía que averiguarlo. Sin pensarlo más, di un paso atrás y advertí que el viento había cambiado, trayendo consigo un olor a tierra y miedo. La puerta se cerró con un golpe. La casa, ahora una figura oscura, parecía latir en la distancia. Me di la vuelta justo a tiempo para ver al niño, no muy lejos. Sus ojos reflejaban desespero. «¡Ayúdame!», gritó, su voz nublada por el viento. Una sombra se cernía sobre mí. Miré hacia arriba. Las estrellas titilaban, pero no iluminaban el camino. El niño desapareció, pero la urgencia de su llamado persistía. Sabía que algo o alguien había tomado interés en mí mucho más allá de lo imaginado. La noche se cerraba. Con el corazón en un puño, me lancé a la carretera. Tenía que descubrir la verdad. La pregunta ahora era, ¿para qué? Capítulo 5. Ecos y sombra. Corrí por la carretera, cada paso pesado como si el suelo intentara retenerme. El viento aullaba a mi alrededor, como si intentara advertirme de un peligro inminente. «¡Ayúdame!», seguía resonando en mi mente. La voz del niño, un lamento desgarrador que no podía ignorar. Alcancé el lugar donde había visto al niño. Miré a mi alrededor, pero solo había oscuridad. La luna se ocultaba tras las nubes, sumiendo todo en una negrura que se sentía opresiva. «¿Dónde estás?», pregunté en voz alta, como si el eco pudiera traerlo de vuelta. La respuesta fue un silencio ensordecedor. De repente, el aire se volvió pesado. La presión me rodeaba, como si algo estuviera observando. No estaba solo. Una sombra se movía a lo lejos, deslizando entre los árboles marchitos a la orilla de la carretera. Me detuve. El miedo me atenazó. «¿Quién está ahí?», llamé, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La sombra se detuvo. Desde la distancia, una figura comenzó a tomar forma. Un hombre alto, vestido con ropas desgastados, avanzó hacia mí. Su rostro no era visible, pero la forma de su cuerpo parecía fluir, como si las sombras mismas le dieran vida. Me sentí atrapado. La adrenalina bombeaba en mis venas. «¿Buscas al niño?». Su voz era profunda, resonante, pero había algo extraño en su tono. Era como si cada palabra estuviera cargada de significado oculto. «Sí, él me llamó», respondí, incapaz de moverme. Cada palabra se sentía como un susurro en la oscuridad. «Dime dónde está». «¿Y si te dijera que no necesitas buscar? Que ya está aquí, en este lugar», dijo el hombre, acercándose más. No podía ver sus ojos, pero la forma en que se movía me hizo sentir vulnerable. «Hay cosas en la noche que son más viejas que el tiempo. El niño es solo un eco, un camino que tú elegiste». Sus palabras me atravesaron con el frío más helado. «No, él es real, necesita mi ayuda». Traté de dar un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. La realidad se iba desvaneciendo a mi alrededor. Realidad.
¿Qué es eso? Soltó una risa profunda que reverberaba como un tambor en el aire. Tu realidad es un hilo frágil. ¿Tan ansioso estás por seguir el llamado de un niño que no conoces? Un grito ahogado se atascó en mi garganta. ¿Quién era este ser? La advertencia de la anciana resonó en mi mente. El desierto está lleno de ilusiones. La adrenalina se tornó en duda y por un momento consideré girar y escapar. Pero el niño seguía ahí. Su voz permanecía incesante. ¿Acaso no sientes su angustia? Pregunté, sintiendo que mi determinación se desmoronaba bajo el peso de la amenaza que tenía frente a mí. Sentir es perderse, pero si deseas avanzar, tendrás que hacer un sacrificio, respondió el hombre. La sombra a su alrededor se expandió, casi abrumadora. Lo que me pedía era más que una elección, era una condena. Su figura se desvaneció, y con ella la sombra se deslizó, dejando un rastro de desolación. El tiempo se agota, la elección es tuya, susurró antes de desaparecer en la bruma de la noche. Miré hacia el cielo, una niebla de estrellas se encontró con mis ojos, el aire seguía cargado de tensión. La necesidad de encontrar al niño se intensificó, pero ahora me preguntaba qué estaba dispuesto a perder, qué precio tenía realmente su ayuda. La noche parecía esperarme. Me volví hacia la carretera, sabiendo que una decisión inminente se acercaba y la oscuridad se tornaba más profunda. De repente, el viento trajo de regreso el eco del niño. «Ayúdame», sonó más cerca. Y con eso comprendí que la verdadera búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 6. La elección del eco. El eco siguió resonando, cada vez más claro. «Ayúdame». Esa vez no era solo un susurro, sino un grito que bordeaba la desesperación. Empecé a caminar, cada paso me acercaba más a la voz, aunque el temor seguía presionándome el pecho. Me adentré en la oscuridad de la carretera. Mis ojos intentaban sentir algo, algún indicio de que el niño estaba cerca. «¿Dónde estás?», grité, mi voz temblando. La respuesta fue una ráfaga de viento helado que me golpeó en la cara, como una advertencia. Mis pensamientos estaban revueltos. La figura del hombre seguía presente en mi mente. Sus palabras, cargadas de una siniestra sabiduría, me hicieron dudar. ¿Qué tipo de sacrificio habría que enfrentar? Pero la llamada del niño era más poderosa que mis miedos. Tenía que seguir adelante. De repente vi una pequeña luz parpadeando entre los árboles. Me sentí abrumado por una mezcla de esperanza y desconfianza. «Puede ser una trampa», pensé. Sin embargo, no pude resistir. Seguí la luz, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de la verdad. A medida que me acercaba, la luz se transformó en una figura. Era un niño de no más de 6 años, con el rostro sucio y los ojos llenos de lágrimas. Su mirada reflejaba una enorme tristeza, y el pánico me llenó. «Soy yo», dijo, su voz temblorosa. «Necesito tu ayuda». «Por Dios, ¿qué te pasó?», pregunté, con el corazón latiendo desbocado. Me agaché para estar a su altura, sintiendo la urgencia de su angustia. «Ellos vienen por mí», dijo, apuntando con su dedo tembloroso hacia la oscuridad. «No puedo quedarme aquí». De repente, una sombra profunda surgió detrás del niño, como una sombra de un árbol cuya forma era irreal. Retrocedí, el miedo apretando mi garganta. «Escúchame», murmuró el niño, «no me dejes solo, debes hacer algo». Su voz se hizo más intensa y el aire pareció hacerse más denso. Miré a mi alrededor, mis instintos gritaban que algo no estaba bien. La sombra se movía lentamente, como si pudiera materializarse en cualquier momento. «¿Qué debo hacer?», pregunté, incapaz de apartar la vista del niño.
Debes enfrentarlos. Tienes que hacer la elección antes de que caiga la noche, replicó, aunque su expresión era de puro terror. Había algo más ahí, algo que me decía que este no era simplemente un niño perdido. La sombra se acercaba cada vez más. Un frío que helaba la sangre empezó a rodearme. Sentí el corazón en un puño, la urgencia de decidir me envolvía. ¿Qué elegiría, salvar al niño o salvarme a mí mismo? Entonces lo entendí. La elección no era solo entre el niño y la sombra, era un trato más oscuro. ¿Qué sacrificio?, pregunté, el eco de la advertencia del hombre vibrando en mi mente. El niño miró a la sombra y luego a mí, una tristeza profunda en sus ojos. Lo que más amas es el único camino, dijo, y su voz se tornó en un susurro agonizante. En ese instante comprendí que estaba en un cruce de caminos. La noche seguía envuelta en misterio, y yo aún no sabía qué estaba dispuesto a perder. Pero pronto tendría que tomar una decisión. La sombra ya estaba muy cerca, y susurros siniestros llenaban el aire. La luz del niño comenzó a desvanecerse. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó y todo se volvió negro. Algo me decía que al final no sería solo una elección entre vivir o morir. Había algo más profundamente perturbador acechando en la oscuridad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarlo? La verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El sacrificio de la luz. Desperté en el suelo. El frío de la tierra se sentía en mi espalda. Todo era un caos de sombras y ecos. Ignoraba cuánto tiempo había pasado, pero la oscuridad aún me rodeaba. Intenté recordar qué había sucedido, pero solo una sensación de pérdida y desesperación ocupaba mi mente. En la distancia, el niño apareció de nuevo, su rostro iluminado de forma tenue por una luz que parecía brotar de su interior. Pero ahora había algo diferente en su mirada, un profundo vacío. «Estás aquí», dijo, pero su voz ya no tenía aquel tono de súplica. «Debes decidir». La sombra giró a mi alrededor, burlándose de mi confusión. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué estás dispuesto a perder?», resonó una voz desde la negrura. «¿Qué parte de ti mismo lo entregarás?». «¿Qué quieres decir?», grité, sintiendo la presión del miedo aumentar. La sombra pareció moverse más cerca, como si se estuviera alimentando de mi incertidumbre. «No puedo sacrificar a nadie», pero la sensación de impotencia me desbordó. El niño dio un paso hacia adelante, y un leve destello iluminó su rostro. «Tienes que hacerlo. Ellos alimentan su poder del miedo, de la desesperación. Solo tú puedes romper el ciclo». Había una urgencia en su voz que me empujaba a actuar, pero las palabras sonaban como una condena. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté, temiendo que él también fuera una forma de la sombra. «¿Quiénes son ellos? ¿Y qué me pasará si elijo fallar?». «Debes hacer algo», el niño gritó, y la sombra a su alrededor se estremeció. «Si no eliges, habrá consecuencias, no solo para ti, sino para aquellos a quienes amas». El recuerdo de mi familia atravesó mi mente como un rayo. ¿Cuánto los había dejado atrás en mi búsqueda? Todo esto parecía un juego, y yo era la pieza en una mesa de ajedrez macabra. «¿Y si optara por no elegir, qué pasará entonces?», desafié. «Solo espera». La sombra se acercó aún más, casi podía sentir su frío soplar sobre mí. Mis manos temblaban. Tenía que elegir, pero la idea de perder algo que amaba me paralizaba. ¿Qué significaba esto para mí? La voz del hombre del camino sonaba en mi mente, advirtiéndome del sacrificio que debía hacer. ¿Hasta dónde llegaría por un niño que podría ser solo un reflejo de mi propia angustia? Entonces lo vi. En un rincón de la oscuridad que me rodeaba, la figura de mi hermana apareció, sonriendo.
Ella no sabía que estaba aquí, ni que estaba en juego. ¿Qué sucedería si eligiera perderla? La sombra a su alrededor brilló intensamente, alimentándose de mis dudas. Si no haces nada, te perderás a ti mismo, el niño dijo, su voz volviéndose un eco de mis propios pensamientos. ¿Es eso lo que quieres? No, grité, más que respondí. La sombra se agitó, como si esperaba ansiosamente mi respuesta. La verdad era que estaba atrapado, y la elección se sentía como un abismo del cual no podía escapar. La urgencia de actuar crecía. Un grito distante llenó el aire, resonando en mis oídos. La angustia de mi hermana. La realidad comenzó a desvanecerse a mi alrededor. La noche se tornaba más densa y la sombra parecía abrirse en un abismo oscuro. Enfrenté la elección. Mis miedos se encarnaban en la sombra que ahora danzaba en un frenesí. ¿Podría arriesgarlo todo? ¿Tendría que arriesgarme a perderlo todo para salvar lo único que realmente importaba? Sin pensarlo más, levanté la mirada hacia el niño. Fue el momento de decidir. La noche aún tenía secretos que revelar, y yo estaba a punto de enfrentar la verdad aterradora de lo que realmente significaba el sacrificio. Capítulo 8. La elección de las sombras. Fue entonces cuando comprendí que estaba en juego más que mi propia vida. El eco del grito de mi hermana reverberaba en mi mente, y cada pequeño sonido parecía amplificarse en la oscuridad que me rodeaba. La sombra se movía, difusa, intentando arrastrarme hacia su abrazo helado. Tenía que actuar. «Está bien», dije, respirando hondo. «Elijo». Las palabras resonaron con una fuerza que no sabía que tenía. En ese momento decisivo, la oscuridad se detuvo. La sombra vaciló, como si no pudiera creer que al fin estuviera eligiendo. El niño me miró directo a los ojos, su expresión cambió. De repente estaba más presente, más real. Tienes que darlo todo. No será fácil, pero es la única forma de liberar lo que está atado. La desesperación en su voz me caló hondo. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Llámala», dije, respirando hondo. «Dile que venga a ti». La sombra agazapada en la penumbra parecía reponerse, atenta al giro de la situación. «Eso liberará su luz». ¿Luz? Me sonó extraño en medio de tanta oscuridad, pero confié en el niño. Con todas mis fuerzas llamé. «Hermana, ven aquí». Mi voz resonó en el aire, imperfecta y temblorosa, pero llena de fervor. Un instante después vi su figura acercarse. La luz que emanaba de ella era cálida, casi tangible. «¡Ayúdame!», grité, sintiendo cómo la sombra retrocedía ante la claridad de su luz. Pero en ese momento la sombra se lanzó a toda velocidad hacia mí, buscando devorarme. «¡No! ¡Espera!», el niño gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra me envolvió con un latido gélido que parecía consumir mis pensamientos. La luz de mi hermana brillaba con cada vez más intensidad, pero la oscuridad no se detenía. «¡Rápido! ¡Tienes que dejarlo ir!», me instó el niño con la voz entrecortada. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué debía soltar? Miré a mi hermana, quien ahora temía y retrocedía al sentir el peligro. «No lo harás, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «No», respondí, pero la sombra continuaba su avance. La lucha que se desataba en mi interior era un tirón entre mi amor y el miedo. Esa eterna danza de perder lo que más quiero o permitir que la oscuridad triunfe. «Tú puedes», el niño insistió, mientras las sombras danzaban frenéticamente alrededor de mí. «Debes soltar tu miedo. Es lo único que ellos pueden usar en tu contra». «¿De qué miedo hablas?», comprendiendo que me aferraba a algo que debía dejar ir. La sombra se alimentaba de mis emociones, de mis inseguridades. Sin pensar más, grité: «¡Te dejo ir, miedo!».
En ese mismo instante, la sombra titubeó y emitió un grito estruendoso, un eco de dolor que hizo vibrar el suelo. La luz de mi hermana parpadeó, pero se volvió más brillante. Al ver cómo la sombra se retorcía, supe que estaba funcionando, pero no podía aflojarme. «Ahora, conjúralo», ordenó el niño, con la desesperación creciendo en su voz. «Hazlo antes de que sea demasiado tarde». Mientras el caos se desplegaba a mi alrededor, la luz de mi hermana parecía romper la oscuridad en fragmentos. «Ven a mí, hermana, sé libre de todo lo que nos ata», grité una vez más, sintiendo que la desesperación cegadora comenzaba a desvanecerse. Ella se detuvo y, por un breve momento, todo se transformó. La sombra retrocedía, pero noté una oscuridad aún más profunda asomándose a la distancia. Algo se acercaba. ¿Qué era eso? La sombra principal podía ser derrotada, pero ahora había una nueva amenaza en el horizonte. Mi corazón se aceleró ante la inminente proclamación de lo desconocido. La noche aún tenía secretos que no estaba preparado para enfrentar. Capítulo 9. La nueva amenaza. La figura oscura que se acercaba se movía con una certeza inquietante. No era solo una sombra, sino una presencia que parecía tomar forma a medida que se acercaba. Alrededor de mí, la luz de mi hermana brillaba, pero era evidente que no sería suficiente para contener lo que venía en dirección a nosotros. «¿Qué es eso?», pregunté, incapaz de ocultar el pánico en mi voz. «Es lo que hemos estado evitando», respondió el niño, sus ojos reflejando un terror inconfundible. «Es el verdadero poder de la oscuridad, el que se alimenta de la desesperación de aquellos a quienes has rechazado». Intenté enfocar mi visión, pero la luz que emanaba de mi hermana comenzaba a temblar. Quería extender la mano hacia ella, pero la sombra parecía absorber toda la calidez a su alrededor. «¡Mantente firme!», grité, sintiendo que las fuerzas que una vez parecieron estar de nuestro lado se arrugaban ante la presencia de este nuevo enemigo. Más cerca, la sombra cobró forma. Un rostro oculto bajo una capucha oscura se perfiló, y aunque no era más que un par de ojos brillantes que burbujeaban con malevolencia, su mirada penetrante caló hasta mis huesos. «Vine a reclamar lo que es mío», susurró un eco que resonó en mi mente, haciendo temblar mis pensamientos e inseguridades. «No te lo permitiré», grité, aunque ya sentía que mi voz se desvanecía ante el asalto de la oscuridad. Miré a mi hermana, rogándole con los ojos que confiara en la luz que llevaba dentro. Ella parecía tambalear, pero se mantenía firme. La conexión entre nosotros era frágil, pero aún estaba allí. «Resiste», ordené, recordando la luz cálida que antes había iluminado todo a su paso. «Eres más fuerte de lo que piensas». Pero incluso a medida que hablaba, la sombra avanzaba, deshaciendo cualquier progreso que habíamos logrado. El aire se cargaba de una tensión palpable, como si la realidad misma se apretara en torno a nosotros. «¿Qué debo hacer?», le pregunté al niño, mis palabras llenas de desesperación. Tenía que haber una forma de detenerlo. «Debes centrarte en la luz», respondió, «no solo la de ella, sino la que llevas dentro. Esa oscuridad no puede sobrevivir en la luz auténtica. Recuerda lo que sentiste cuando soltaste tu miedo». Miré a la sombra, sintiendo el frío recorrerme una vez más. Tenía razón, debía recordar mi propia fuerza. Inspiré hondo y recordé cada momento de amor, cada destello de esperanza. Mencioné sus nombres, sus risas, incluso las promesas que compartimos. «Yo elijo la luz», grité, permitiendo que esos recuerdos fluyeran a través de mí. La sombra se detuvo de repente, como si mis palabras fueran un golpe físico. Su rostro se retorció en una mueca de furia y confusión. La luz de mi hermana resplandeció más intensamente con cada palabra que pronunciaba. «Sé que puedo vencerte». Un torrente de energía fluyó a su alrededor y el resplandor creció, pero aún no era suficiente.
La sombra se movía nuevamente, lanzándose en un ataque desesperado, como si estuviera decidida a silenciarme de una vez por todas. Todo se volvió un caos. Los ecos de mis recuerdos chocaban contra la desesperación, creando una batalla entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, aún había un último impulso dentro de mí, la fe de no estar solo en esta lucha. «Nuestra luz es más fuerte que tu oscuridad», grité, lo suficientemente firme como para atravesar la tormenta. La sombra se replegó momentáneamente y la luz brilló con un nuevo fervor. Pero en el fondo sabía que esto aún no había terminado. La nueva amenaza ya estaba aquí y comenzaba a darse cuenta de que la batalla había comenzado. La noche se ensanchaba a su alrededor y el verdadero desafío estaba por desatarse. Capítulo final. La última luz. El aire a mi alrededor se llenó de caos. La sombra había retrocedido, pero podía sentir su presencia acechando, esperando el momento perfecto para atacarnos de nuevo. La luz de mi hermana parpadeaba, pero seguía siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. «No te rindas», le grité, sintiendo que la conexión entre nosotros se debilitaba ante la presión de la sombra. «Debemos unirnos». Ella asintió, un brillo decidido en sus ojos. «Nosotros podemos vencerla». Pero incluso mientras hablábamos, la sombra se agazaba, como un depredador esperando a que bajáramos la guardia para lanzarse hacia nosotros. Mirando a mi hermana, sentí que una nueva claridad comenzaba a formarse en mi mente. Recordé lo que el niño había dicho sobre la luz que todos llevamos dentro. No era solo la luz que ella irradiaba, sino la luz de cada buen recuerdo, cada momento compartido. Así que debemos concentrarnos, cada uno de nosotros. Nuestras experiencias, lo que hemos amado, dije, buscando la fuerza en nuestra unión. Cerré los ojos, recordando cada risa en la mesa de la cena, cada abrazo y cada palabra de cariño que habíamos compartido. Sentí que la luz empezaba a brotar desde el núcleo de mi ser. «Sigue mi voz», murmuré, y cuando abrí los ojos vi que la luz de mi hermana se había fortalecido al unísono con la mía. La sombra, aunque poderosa, comenzó a tambalearse, como si nuestra luz fuera un escudo que la hiriera. «Espera en la penumbra, juntos», grité. La sombra se alzaba en respuesta, aumentando su apogeo con cada segundo que pasaba. La voz del hombre del camino resonaba en mi mente, recordándome el sacrificio. De repente, reconocí que la batalla no solo era física, sino también psicológica. La sombra se alimentaba del miedo y la desesperanza. Ellos, los que habían sido devorados por ella en las noches anteriores, eran los ecos que la fortalecían. «Debemos liberar a esos atrapados», dije, en un impulso de claridad. «Si podemos liberar a los que han sido tocados por la oscuridad, podemos vencerla». Mirando hacia el vacío, llamé en voz alta. «Tú que fuiste atrapado, regresa, tu luz es necesaria». En ese instante vi figuras emergiendo de la oscuridad. Eran rostros perdidos en la noche, vagando entre las sombras, que ahora trataban de acercarse a nosotros, pero aún necesitaban luchar por su libertad. La luz que irradiábamos comenzó a atraer a esas almas perdidas, trayéndolas hacia nosotros. Cada una se unía a nuestra causa, y una ola de luz comenzó a expandirse a nuestro alrededor, como si cada recuerdo compartido se convirtiera en óleo fusionándose en una misma obra de arte. «Ven, ayúdanos», rogué a las sombras atrapadas. La luz se intensificó, irradiando como nunca antes. La sombra dio un paso atrás, sus movimientos oscilando entre la furia y el miedo. Finalmente, sentí que el aguijón de la desesperación en mi pecho comenzaba a desvanecerse. Las almas liberadas comenzaban a brillar con fuerza, cada una retando a las sombras que intentaban llevárselas de vuelta. «Nosotros somos más fuertes que tu oscuridad», grité, y la sombra, sintiendo que su poder se desvanecía, empezó a tambalear.
Despertar a los olvidados fue un acto de complicidad, y juntos comenzamos a desmantelar la oscuridad. Así, la sombra se tornó más pequeña, más débil, mientras nuestra luz brillaba con todo su esplendor. Por fin, con un último grito de unión, lanzamos nuestra luz unida en un ataque final. La sombra se retorció, su forma distorsionándose, y de repente, con un destello cegador, se disipó en el aire. Un silencio profundo siguió, como si todo el mundo contuviera el aliento. La noche estaba iluminada, las sombras finalmente desvaneciéndose. El niño del desierto apareció de nuevo, su mirada llena de paz y gratitud. «Lo lograste», dijo, su voz ahora suave y serena. Miré a mi hermana, sintiendo que la conexión entre nosotros ahora era más fuerte que nunca. Sabía que había perdido mucho en este camino, pero al mismo tiempo había ganado algo invaluable. A medida que la mañana llegaba, el horizonte se iluminaba, llenando el aire con una nueva esperanza. Aún no entendía del todo por qué había sucedido todo esto, ni las verdaderas intenciones de la sombra. Pero, en este momento, la luz había ganado, y nunca olvidaría el sacrificio y la lucha que habíamos enfrentado juntos. Mientras nos levantábamos de la carretera, recordé los ecos de aquella noche, y sentí que, aunque el camino se había vuelto más difícil, jamás estaría solo de nuevo. Sin embargo, a veces me pregunto si el niño seguirá allí, llamando a alguien más, o si alguna sombra logrará regresar. Tal vez la noche nunca deje atrás algunos secretos.